Puerta 26 capítulo 26. Sobre el arrepentimiento. Dijo Rabí Levi. Grande es el arrepentimiento porque alcanza hasta el mismo trono de gloria. Como está dicho, Oseas 14. 2. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, Yoma 86. Y nuestros sabios, de bendita memoria, dijeron, cuando Moisés ascendió al primer firmamento, encontró grupos de ángeles. Abrieron ante él el libro de la Torá y leyeron sobre la obra de Dios en el primer día de la creación. Y luego se detuvieron y comenzaron a alabarlo. Luego Moisés ascendió al segundo firmamento y encontró grupos de ángeles que leían sobre la obra del segundo día de la creación. Luego se detuvieron y comenzaron a alabarlo a la Torá y a Israel. Luego ascendió al tercer firmamento y encontró tropas de ángeles leyendo sobre la obra del tercer día de la creación. Se detuvieron y comenzaron a alabarlo a Jerusalén. Ascendió al cuarto firmamento, donde encontró ángeles leyendo sobre la obra del cuarto día de la creación. Se detuvieron y comenzaron a alabarlo al Mesías. Luego ascendió al quinto firmamento y encontró compañías y compañías de ángeles leyendo sobre la obra del quinto día de la creación. Y se detuvieron y comenzaron a hablar de la tristeza y el dolor de la Gehenna. Luego ascendió al sexto firmamento y encontró allí ángeles. Leían sobre la obra del sexto día de la creación. Hicieron una pausa y comenzaron a hablar del paraíso, suplicando al Santo, bendito sea, que hiciera del paraíso la porción de Israel. Luego ascendió al séptimo firmamento y encontró allí criaturas celestiales llamadas Ofanim, serafines y galgalim, ángeles de misericordia, ángeles de bondad y justicia, y ángeles de temor y temblor. De inmediato Moisés se aferró al trono de gloria. Comenzaron a leer sobre la obra del séptimo día, la porción que comienza. Y fueron terminados el cielo y la tierra. Génesis 2. 1. Hicieron una pausa y comenzaron a cantar las alabanzas del arrepentimiento, para enseñaros que el arrepentimiento alcanza hasta el mismísimo trono de gloria. Como está dicho, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, Oseas 14. 2. Rabí Akiva dijo, 7 cosas fueron creadas antes del universo. Y son estas: la Torá, el arrepentimiento, el paraíso, la Gehenna, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías, Pesayim 54. ¿Y por qué estas 7? Sepan esto: la razón principal de la creación del mundo es el hombre. Pues no hay necesidad del mundo inferior excepto el hombre. Y él gobierna sobre todo el mundo inferior. Sobre el ganado, las bestias, las aves, los peces y los enjambres. Y dado que la razón principal de la creación es el hombre, fue necesario primero crear la Torá, que es la existencia misma del mundo. Como está escrito, si mi pacto no es con el día y la noche, si no he establecido las ordenanzas del cielo y la tierra, Jeremías 33. 25. Y dado que él creó la Torá primero, era lógicamente necesario crear el arrepentimiento. Pues, dado que la Torá contiene mandamientos y castigos positivos y negativos que se explican en ella, era necesario anticipar la creación del hombre creando el arrepentimiento, para que si un hombre pecara, tuviera tiempo para arrepentirse. De lo contrario, el mundo no podría existir ni siquiera por una generación. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Ecl. 7. 20. E inmediatamente después de pecar, esta generación merecería ser completamente destruida. Es por esta razón que la historia de Sodoma fue escrita en la Torá, para que los pecadores supieran que merecen ser destruidos, ellos y todo lo que les pertenece, y que la tierra también merecía ser destruida, como en el caso de Sodoma. Pero el Santo, bendito sea, creó el arrepentimiento desde el principio y espera pacientemente, generación tras generación, a que el hombre se arrepienta. Pero como Dios había creado la Torá y el arrepentimiento antes que el hombre, también fue necesario que creara el paraíso, la Gehenna y el trono de gloria antes de crear al hombre. Porque son los lugares donde cada hombre es recompensado según sus obras. Y puesto que él creó a todos estos, era necesario crear el templo y el nombre del Mesías antes de crear al hombre. Porque en los días del Mesías, la tierra estará llena de conocimiento y no habrá malos deseos entre los hombres. Y todas las personas, grandes y pequeñas, conocerán el nombre de Dios.
Exaltado sea, con gran conocimiento. Y entonces sabrán, todos, que la razón principal de la creación del mundo fue servir al Creador. Exaltado sea. Por lo tanto, Él creó a estos 7 antes de crear el mundo. Y subirán salvadores al monte Sión, ABD. 1. 21, y vendrá un Redentor a Sión y a los que se apartaron de la transgresión en Jacob, Is. 59. 20. Amén. Que así sea su voluntad. Hay 7 razones por las que un hombre debe arrepentirse tempranamente. Mientras aún es joven y tiene un gran poder. La primera es que el esfuerzo necesario para adquirir la Torá, la reverencia a Dios y todas las cualidades que un hombre debe poseer es extremadamente grande. Y al respecto se dice, su medida es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Job 11. 9. Y el día es corto. Abod 2. 20. Porque este mundo es un día muy corto. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra. 1 Crónicas 29. 15. Y nuestros sabios, de bendita memoria, dijeron, no como la sombra de un muro ni como la sombra de un árbol, sino como la sombra de un pájaro en vuelo. Génesis Rabá 96. 2. Y en cuanto a la expresión, y los trabajadores son perezosos, Abod 2. 20. Se refiere a un hombre que lleva dentro la cualidad de la pereza. Y ahora consideren el caso de un hombre que debe caminar una distancia durante el día de 10 parasangas y más. Y su camino está lleno de obstáculos, lodo y piedras. Y hay saqueadores y asesinos a lo largo del camino. Y debe continuar a pesar de todo esto. Pues así se lo ha ordenado el rey y no puede evitarlo. ¿Cómo debe este hombre prepararse por la mañana? ¿Estar alerta y caminar con rapidez? Por lo tanto, cuán importante es madrugar y comenzar temprano el servicio al Creador. Glorificado sea. Y aunque haga todo lo que esté a su alcance, solo alcanzará una pequeña parte de las cualidades necesarias. Como explicaron nuestros sabios, a voz de R. Nathan. Cap. 16, en el versículo. Porque Él conoce nuestra condición. Salmo 103. 14. Contaron la parábola de un rey que dio un campo a sus siervos y les ordenó cultivarlo, cuidarlo y extraer 30 cur de producto cada año. Se dedicaron a ello y lo cultivaron bien. Pero solo trajeron ante el rey 5 cur. Él les preguntó, ¿qué es lo que han hecho? Comillas. Le respondieron, Señor nuestro, el rey, el campo que nos diste tiene una tierra pobre. Y aunque lo trabajamos con todas nuestras fuerzas, no produjo más que esta cantidad. Así, el hombre, aunque trabaje con todas sus fuerzas, su logro es pequeño. Y si dice, esperaré hasta tener tiempo o hasta ganar lo suficiente para mis necesidades, sabe que los problemas y las responsabilidades de este mundo nunca cesan. Como dijeron nuestros sabios, y no digas, cuando tenga tiempo libre, estudiaré. Tal vez nunca lo tengas. Abod 2. 5. Lo segundo que hay que recordar es que si pospone su arrepentimiento hasta acumular riquezas, codiciará y anhelará más. Como dijeron nuestros sabios, nadie deja este mundo con ni la mitad de sus deseos satisfechos. Ecl. Rabá 1. 13. Si tiene 100 monedas en la mano, desea que sean 200. Si tiene 200, anhela que sean 400. Y así está escrito. Quien ama la plata, no se saciará de plata. Ecl. 5. 9. La tercera razón por la que un hombre debe apresurarse a arrepentirse desde joven es que el tiempo es escaso y el trabajo es mucho. El estudio de la Torá, el desarrollo del alma y la adquisición de buenas cualidades como el amor, la reverencia y la adhesión a Dios. Como dijeron nuestros sabios, el día es corto, pero el trabajo es grande. Abod 2. 15. La cuarta razón es que si demora en mejorar su alma, entonces su inclinación al mal se hará cada vez más fuerte y su corazón se endurecerá y se acostumbrará a pecar. Y se permitirá todos los pecados. Y entonces no será capaz de purificarse. La quinta razón es que quien no quiera arrepentirse pronto quizás no tenga una larga vida y muera antes de arrepentirse. Por eso, advierte, que tus vestiduras sean siempre blancas. Ecl. 9. 8. La sexta razón es que si tarda en arrepentirse,
Sus pecados se harán viejos y olvidará la angustia que le causaron y no se preocupará por ellos como lo hizo al principio. La séptima razón es que, al envejecer y debilitarse la fuerza de la inclinación al mal, no recibirá una recompensa tan grande por el arrepentimiento como si se hubiera arrepentido en su juventud, cuando estaba en plena plenitud. Y por estas razones, el hombre debe reformar su alma desde muy temprano ante el Rey Altísimo. Y después de que un hombre ha decidido hacer penitencia, no puede lograr un arrepentimiento completo si no toma en serio estas 7 cosas. La primera es que debe ser consciente de sus actos y conocerlos todos. Hay personas que piensan que a un hombre no se le puede llamar Baal Teshuvá, penitente, es decir, que el arrepentimiento no se aplica, a menos que sea culpable de un pecado mortal como tener relaciones sexuales con una mujer casada o con una mujer gentil, o volverse completamente corrupto, o un pecado cardinal similar. Pero en lo que respecta a otros pecados, nadie sabe exactamente cómo arrepentirse de ellos. Esto no es así, porque todo lo que nuestros sabios nos advirtieron es más severo que las palabras de la Torá misma. Pues cualquiera que transgreda las palabras de nuestros sabios está sujeto a la pena de muerte, Beracoz 4b. Y cualquiera que transgreda las palabras de la Torá o las palabras de los sabios debe arrepentirse. Y ahora escucha, hijo mío, pues la mayoría de la gente no se cuida de abstenerse de cosas frívolas, de mirar fijamente a las mujeres y de hablar con ellas cuando no es necesario. Tampoco nos preocupamos de rezar con sinceridad, de abstenernos de hablar en la sinagoga, de la burla y de la falta de respeto. Tampoco en materia de caridad nos preocupamos de dársela a quien la merece, de no endurecer nuestros corazones ni cerrar nuestras manos a las obras de generosidad, ni de hablar con dureza a los pobres. Tampoco nos hemos guardado de juramentos vanos ni de maldecir a nuestros compañeros ni a nosotros mismos con el nombre de Dios, ni de mencionar el nombre de Dios innecesariamente, en un lugar impuro o con las manos impuras, ni de descuidar el estudio de la Torá, sopesando este último frente a todos los demás mandamientos. Tampoco nos hemos protegido de los celos, el odio, el chisme, la arrogancia, la ira y todas las cualidades indeseables mencionadas en este libro. Tampoco nos hemos preocupado por observar los mandamientos que dependen de las obras, como el lavado de manos, abstenernos de causar daño al prójimo y guardar el sábado según la ley. Mucha gente tropieza en esto, pues es muy fácil para quien no es experto en los mandamientos tropezar en muchos aspectos. Y alguien comete pecados como estos toda su vida sin darse cuenta. Por lo tanto, quien quiera arrepentirse debe conocer los pecados que ha cometido. ¿Y cómo puede saberlo? Debe estudiar los mandamientos y comprender dónde ha fallado en la observancia de cada uno y de qué manera ha transgredido. Porque si no sabe de qué manera ha transgredido, ¿cómo puede tener remordimiento? Debe reconocer su transgresión y arrepentirse sinceramente. Como dice la Escritura, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Salmos 51. 5. Lo segundo que una persona debe tener presente si desea arrepentirse es que, aunque conozca los pecados que cometió, no podrá arrepentirse plenamente si no comprende claramente la maldad de estas transgresiones. Pues si piensa, ¿qué importa si disfruté un poco de este mundo sin bendición? ¿O, qué importa si me alejé un tiempo de la Torá? Eso no es tan terrible. Quien piense así no se arrepentirá ni se arrepentirá de corazón. Pero uno debe pensar, no hay nada peor en el mundo que quien no se preocupa por los mandamientos del Rey exaltado. Podemos aprender la importancia de esto de un rey de carne y hueso. ¿Qué mal le va a cualquiera que transgreda sus mandamientos? En tercer lugar, el pecador debe saber y creer desde lo más profundo de su corazón que le espera un severo castigo por los pecados que cometió. Pues si no lo sabe, no se apresurará a arrepentirse. Pero una vez que tenga claro el castigo que le espera, podrá arrepentirse y sentir verdadero remordimiento. Y podrá pedir perdón a Dios. Como se dice, mi carne se estremece de temor de ti. Y tengo miedo de tus juicios. Salmo 119. 120. La cuarta cosa que el pecador debe saber es que todas las transgresiones que cometió a lo largo de su vida, los pecados grandes y pequeños, todos los malos pensamientos, todas las cosas ociosas, y todos sus asuntos, desde los más pequeños hasta los más grandes, todo está escrito en un libro y no hay olvido para Dios.
Exaltado sea. Como está escrito. ¿No está esto guardado en mí? ¿Sellado en mis tesoros? Deuteronomio 32. 34. Y además, Él sella la mano de todo hombre. Job 37. 7. Porque si alguien cree que hay olvido de sus pecados, no sentirá remordimiento ni pedirá perdón a Dios. Porque muchos piensan que porque el santo, bendito sea, tarda en exigir retribución por los pecados, estos han sido olvidados y que no vendrán a juicio por ellos. Como está dicho, porque no se ejecuta pronto la sentencia sobre la mala obra. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal, Ecl. 8. 11. En quinto lugar, debes saber verdaderamente que el arrepentimiento es la sanación completa de las transgresiones. Pues el paciente que no cree que la medicina que los médicos le han preparado realmente lo curará, no se apresurará a tomarla. Pero si sabe que la medicina o la poción sin duda lo ayudarán, querrá soportar la amargura de la medicina. Así, si está seguro del valor del arrepentimiento, deseará alcanzar el nivel más alto de arrepentimiento. En sexto lugar, debe reflexionar en su corazón sobre todas las cosas buenas que el Creador, bendito sea, ha hecho por él desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y debe comprender que debería haber agradecido a Dios por estas cosas buenas, pero que no lo ha hecho, sino que ha transgredido sus mandamientos. Y debe sopesar el castigo por el pecado con su dulzura, y la recompensa por la buena acción con el dolor en este mundo y en el venidero. Como dijeron nuestros sabios, considera la pérdida sufrida por el cumplimiento de un precepto con la recompensa obtenida por su observancia, y el beneficio del pecado con su pérdida. Abod 2. 1. Finalmente, debe saber fortalecerse enormemente y soportar la pesada carga de abstenerse de ese mal que suele cometer. Porque es obvio que un pecado que ha estado acostumbrado a cometer toda su vida lo considerará permisible, Yoma 86b. Y le resultará muy difícil abandonarlo. Por lo tanto, se necesita una gran fuerza de voluntad y una gran determinación para renunciar a lo que se ha acostumbrado. Se requiere una gran concordia de todo corazón y alma para abstenerse de cometer ese pecado. Y debe eliminar este hábito de su corazón como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Y debe acostumbrarse a rechazar en su corazón todo mal. Como se dice, rasga tu corazón y no tus vestiduras, Joel 2. 13. Y cuando el pecador establece estas 7 consideraciones firmemente en su corazón, está muy cerca del camino del arrepentimiento. Ahora bien, hay muchos pasos en el camino ascendente del arrepentimiento. Y según estos pasos el hombre se acerca más a Dios. Bendito sea. Un alma nunca puede alcanzar la pureza perfecta, de modo que los pecados sean como si nunca hubieran existido, excepto después de que el hombre haya purificado su corazón. Es como una prenda sucia. Si se lava un poco, la suciedad puede desaparecer, pero queda una mancha, y solo después de mucho lavarla se vuelve completamente blanca. Y así está escrito: lávame por completo de mi iniquidad. Salmos 51. 4. Por lo tanto, debes limpiar el pecado de tu corazón. Como está dicho: oh Jerusalén, lava tu corazón de la maldad. Jeremías 4. 14. Y ahora debo escribirles 20 asuntos que están entre las principales consideraciones en el arrepentimiento. Lo primero es comprender la cualidad del remordimiento y comprender que hay un gran castigo para quien ha transgredido el mandamiento del gran rey. Como dicen las Escrituras: dad gloria al Señor vuestro Dios, antes que oscurezca. Jeremías 13. 16. Y cuando un hombre piensa en los días oscuros que le sobrevendrán a quien ha pecado contra el Dios de Jacob, entonces sentirá un profundo temor y remordimiento por sus actos. Y dirá en su corazón: ¿qué he hecho? ¿Cómo es que el temor de Dios no estuvo siempre presente en mis ojos? ¿Y cómo es que no temí el castigo por mis malas acciones? ¿Y cómo es que no pude dominar mi mala inclinación cuando fui tentado por el placer momentáneo? ¿Y cómo he manchado mi alma pura, el alma que me fue infundida desde la fuente de santidad? ¿Y cómo he cambiado el gran mundo que permanece y perdura por siempre jamás por este pequeño mundo transitorio? ¿Y cómo es que no recordé el día de la muerte que dejará mi alma solo con mi cadáver y un poco de tierra? Comillas. Y debería multiplicar en su corazón pensamientos sobre este asunto. Y este es el tema del que habló Jeremías. Nadie se arrepiente de su maldad diciendo: ¿qué he hecho? Jeremías 8.
6. El segundo paso es abandonar el pecado. El pecador debe abandonar sus malos caminos y decidir de todo corazón que nunca más volverá a andar por ese camino. Y este es el principio del arrepentimiento. Abandonar sus malos caminos y pensamientos. Aceptar en su corazón y comprometerse a no seguir pecando. Arrepentirse de sus malos pensamientos y abandonar por completo sus malas acciones. El tercer principio del arrepentimiento es el dolor. Debe suspirar con amargura. Si alguien pierde un solo dinar, es difícil de soportar. Y si pierde todas sus riquezas, se lamenta y siente amargura. De igual manera, si sufre otras desgracias, se angustia. Con mayor razón debe angustiarse quien se ha rebelado contra el gran Señor y ha corrompido su camino. A pesar de que Dios le ha concedido tanta bondad. Por lo tanto, debe sentir dolor a cada instante. Sepa que los pasos que conducen al arrepentimiento y sus ascensos se alcanzan según el grado de amargura y dolor que siente una persona por los pecados cometidos. Pues el dolor proviene de la pureza del alma noble. Y el santo, bendito sea, tiene misericordia de un hombre cuando su alma está sumida en el dolor. Un ejemplo de esto es que un rey tendrá mayor misericordia con los nacidos en su casa, sus allegados, los nobles de la tierra y los más honorables, que con los aldeanos. Por lo tanto, cuando el alma, que tenía su morada en lo alto y estaba separada del lugar santo, sufre angustia, el Creador de todo la recibe con prontitud. El cuarto principio del arrepentimiento es la tristeza y el dolor que causan las obras de arrepentimiento. Hasta ahora hemos hablado del dolor y la tristeza del corazón. Pero esto se refiere al dolor y la tristeza del acto mismo de arrepentimiento. Como se dice, aún ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, llanto y lamentación. Joel 2. 12. Y el hombre debe mostrar signos de dolor y tristeza en sus vestimentas. Por ejemplo, vistiéndose de cilicio. Como se dice, por esto, ceños de cilicio. Lamentad y gemid, Jeremías 4. 8. Y como se dice, que se cubran de cilicio tanto los hombres como los animales, Jonás 3. 8. Debe despojarse de sus hermosas vestiduras y reducir sus placeres. En la comida, la bebida y el paseo. Y nuestros sabios dijeron, el corazón y los ojos son los dos agentes del pecado, T.P. Veracoz 1. 8. Y así está escrito. Y que no andéis tras vuestro propio corazón ni tras vuestros propios ojos, Números 15. 39. Por lo tanto, solo de esta manera se puede expiar el pecado causado por estos agentes. El pecado de la gente del corazón, con amargura y dolor, y la injusticia de la gente de los ojos, con lágrimas. Como está dicho, mis ojos destilan ríos de agua, porque no observan tu ley, Salmos 119. 136. No dice, porque yo no observo, sino, porque ellos no observan. El plural se refiere a los ojos, que espiaron para explorar el pecado. Por lo tanto, he hecho que ríos de agua desciendan de mis ojos, cuando llora por sus pecados. Debe decir, que mis lágrimas apaguen la ira de tu ira y que mis actos de arrepentimiento aparten tu ira de mí. Que mi mesa, que no puse a causa de mi dolor, sea considerada como un altar dispuesto para el sacrificio, y la olla que no puse sobre las brasas, como fuego que arde sobre tu altar. Que la falta de mi sangre, la disminución resultante del ayuno, expía como la sangre que se ofrece en las esquinas del altar. Que la disminución de mi grasa sea como la grasa que se ofrece de los sacrificios. Y el sonido de mi llanto como los salmos de los poetas. Y el aroma del hambre de mi alma como el aroma del incienso. Y la debilidad de mis miembros como el corte de las porciones para el sacrificio. Y que mi corazón quebrantado rasgue los libros en los que están registrados mis pecados. Que el cambio de mis buenas vestiduras por vestiduras de luto te sea tan aceptable como lo son las vestiduras del sacerdocio. Y mi abstención del lavado, a causa de mi dolor, como si hubiera santificado mis manos y mis pies. Y que mi arrepentimiento me restaure a ti, porque estoy verdaderamente arrepentido por el mal de mis acciones que hice y no volveré a hacer el mal delante de ti. El quinto principio del arrepentimiento es la preocupación. Uno debe preocuparse por el castigo de sus pecados, pues hay pecados en los que el arrepentimiento mantiene la expiación en suspenso y solo las aflicciones limpian la injusticia. Yoma 86.
Como está escrito. Porque declaro mi iniquidad. Estoy lleno de preocupación a causa de mi pecado. Salmo 38. 19. ¿Y cuál es la diferencia entre tristeza y preocupación? La tristeza es por lo que ya ha sucedido, mientras que la preocupación se refiere al futuro. Y quien ha pecado siempre debe preocuparse por si ha fallado en el arrepentimiento y no ha completado la medida del mismo. Y debe preocuparse por si su mala inclinación lo domina. Como dijeron nuestros sabios, de bendita memoria. No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Amós 2. 4. El sexto principio del arrepentimiento es la vergüenza. Como se dice, me sentí avergonzado. Y hasta confuso. Porque soporté el oprobio de mi juventud. Jeremías 31. 18. Ahora bien, quien peca se sentiría muy avergonzado de cometer una transgresión ante la gente. Entonces, ¿cómo no se avergonzaría ante el santo? Bendito sea. Pero ya hemos explicado el tema de la vergüenza en el capítulo dedicado a ese tema. El séptimo principio es la sumisión de todo corazón y con humildad. Pues quien conoce a su Creador sabe cuánto se humilla quien transgrede sus palabras. Y por lo tanto será humilde. Como está escrito, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás. Salmos 51. 19. Un espíritu quebrantado significa un espíritu humilde. Y la humildad es uno de los principios del arrepentimiento. Mediante la humildad, el hombre se acercará a Dios. Bendito sea, como está dicho. Pero a este hombre miraré. Incluso al que es pobre y de espíritu contrito. Isaías 66. 2. El paso más alto de la humildad. Obligatorio en el camino del arrepentimiento. Es que uno debe magnificar y glorificar el servicio al Creador y no debe atribuirse ningún mérito. Sino que todo debe ser pequeño a sus ojos en comparación con lo que debe hacer en el servicio a Dios. Bendito sea. Por tanto, debe ser humilde y servir con modestia. Y no debe codiciar el honor por sus buenas obras. El octavo principio es la humildad en las obras de arrepentimiento. Debe comportarse con amabilidad. Si alguien lo ha insultado por sus acciones anteriores, que guarde silencio o que diga, sé que he pecado. Y no debe confeccionar ropas elegantes ni usar joyas. Como se dice, ahora, pues, quítate tus adornos. Éxodo 33. 5. Y su mirada siempre debe estar baja. Como se dice, porque al humilde él salva. Job 22. 29. Y las señales de humildad son una respuesta suave, una voz baja y la mirada baja. Estas son las cosas que hacen humilde el corazón. El noveno principio es la destrucción de la lujuria. Debe comprender que la lujuria arruina todas las acciones. Debe abstenerse de lujos, incluso de lo permitido. Debe conducirse por la abstinencia, comiendo solo para saciar su hambre y preservar su cuerpo. Lo mismo aplica a su relación con la mujer. Porque cuando un hombre se deja llevar por la lujuria, se ve atraído por las funciones corporales y se aparta de los caminos del alma cultivada. Entonces su mala inclinación lo domina. Como está escrito, pero Jesurún engordó y dio coces. Deuteronomio 31. 15. Y está escrito, para que no me sacie y niegue. Y diga, ¿quién es el Señor? Proverbios 30. 9. Ahora bien, la lujuria que se deposita en el corazón del hombre es la raíz de todas las acciones. Por lo tanto, debe apresurarse a corregir esa lujuria. Y sobre este tema ya hemos hablado anteriormente. Y hay un gran beneficio en romper la lujuria. Pues así el hombre revela que su corazón es bueno y recto. Y que rechaza el carácter que el pecado le ha engendrado. Y quien se abstiene incluso de lo permitido erige una gran barrera que le impedirá tocar lo prohibido. Es como si dijera, incluso con lo permitido no satisfago mi ansia. ¿Cómo? Entonces, ¿extenderé con acento agudo mis manos hacia lo prohibido? Punto. El 10º principio del arrepentimiento es revertir las propias acciones. ¿Cómo se logra? Si se ha cometido la falta de respeto por mirar cosas indecentes, que se comporte con la mirada baja. Si se ha cometido chisme, que se ocupe de la Torá. Araquín 15b. Y con cualquier miembro con el que haya pecado, que intente cumplir los mandamientos. Véase Yalkut Jueces 42. Y así dijeron nuestros sabios, los justos, en aquello con lo que pecaron, aplacan a Dios.
Véase Yalkut Oska. 529. Y más dijeron nuestros sabios. Si has cometido montones de transgresiones, realiza, en contraposición, montones de buenas obras. Los pies que se apresuraron al pecado, ahora deben apresurarse a realizar una buena obra. Una boca que una vez habló de desobediencia y rebelión, que ahora su paladar hable la verdad y que abra la boca con sabiduría. Las manos que derramaron sangre inocente, que abran la mano al pobre. Los ojos altivos, que se arrepientan y caminen con la mirada baja. Un corazón que conspiró maldad, que guarde en su corazón las palabras de la Torá. Levítico Rabá 21. 5. El 11º principio del arrepentimiento es examinar nuestros propios caminos. Como se dice, examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Lamentaciones 3. 40. Examinar nuestros caminos significa examinarnos a nosotros mismos respecto a todas las transgresiones que hemos cometido en nuestra vida. Esto tiene 3 ventajas. Primero, recordaremos todos nuestros pecados y los confesaremos todos, pues la confesión es uno de los elementos básicos de la expiación. Segundo, conoceremos la magnitud de nuestras transgresiones y pecados, lo que aumentará nuestra humildad. Tercero, aunque hayamos decidido abandonar todo pecado, debemos conocer nuestros pecados para protegernos de aquellos en los que hemos tropezado, pues necesitamos mayor protección de los pecados a los que estamos acostumbrados, que nos son agradables al cometerlos y sobre los que reina la inclinación al mal. Es como un enfermo que comienza a recuperarse. Esa persona debe tener cuidado con varias cosas para que no vuelva a enfermarse. Lo mismo ocurre con quien está enfermo a causa de sus pecados. Cuando empieza a arrepentirse, debe tener mucho cuidado. El 12º principio del arrepentimiento es que uno debe investigar y conocer la magnitud del castigo por cada uno de sus pecados, por el cual hay azotes, por el cual la muerte por sentencia judicial, y por el cual la excomunión. Y cuando conoce la magnitud de su pecado, ciertamente amargará su corazón al confesarlo y aumentará su humildad. El 13º principio del arrepentimiento es tomar en serio las transgresiones que se han tratado con ligereza. Por ejemplo, mirar a las mujeres o hablar demasiado con ellas, o conversar sobre cosas ociosas, o no hacer nada, o mencionar el nombre de Dios en vano. Todas estas y muchas otras son consideradas triviales por mucha gente, e incluso por grandes hombres de la época. Deben considerarse asuntos muy serios. Y hay 4 razones para ello. Primero, uno nunca debe fijarse en la pequeñez del pecado, sino en la grandeza de aquel que advirtió contra él. Una parábola lo ilustrará. Un rey ordenó a sus 2 sirvientes, uno que le trajera algo de beber porque tenía mucha sed, y el otro que hiciera algo que realmente no necesitaba. Y amonestó a cada uno, bajo pena de muerte. Ciertamente, si alguno de ellos desobedecía su orden, sería condenado a muerte, pues se cuelga a un hombre que ha robado un denario igual que a uno que ha robado 1000. Porque cada uno ha transgredido la orden del rey. De la misma manera, el Señor nos ha advertido respecto a toda la Torá. Guardad todos los mandamientos que os ordeno hoy. Deuteronomio 27. 1. Y está escrito: maldito sea quien no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Deuteronomio 27. 26. La segunda razón es que cuando uno transgrede un asunto pequeño muchas veces, se convierte en algo muy severo, porque los castigos por cada transgresión individual se combinan. En tercer lugar, cuando uno se acostumbra a cometer pecados, llega a considerarlos permisibles y no se protege de ellos, y se le cuenta entre quienes se liberan del yugo de la Torá y son apóstatas con respecto a un asunto. En cuarto lugar, es propio de la inclinación al mal que, tras vencer en un asunto pequeño, se conquiste en uno serio. Por eso nuestros sabios dijeron: cuida tanto de un precepto leve como de uno grave. Abod 2. 1. Y dijeron además: porque una buena obra atrae a otra, y un pecado a otro pecado. Abod 4. 2. El 14º principio del arrepentimiento es la confesión. Como se dice, que confiese aquello en lo que ha pecado. Levítico 5. 5. Y una persona está obligada a recordar sus pecados y los de sus padres. Ahora bien, ¿por qué debería confesar los pecados de sus padres? Porque se le considera culpable si se aferra a las malas acciones de sus padres. Así está escrito:
Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, Levítico 26. 40. Y debe ser muy cuidadoso al momento de la confesión y decidir en su corazón abandonar sus malos caminos. Pues si regresa a ellos y no los abandona, es como quien se sumerge. Pero agarra una criatura impura, Tanit 16. Porque la confesión es como la inmersión. Y el pecado como el gusano inmundo. Y es claro que la inmersión no sirve de nada cuando el que se sumerge se aferra a la fuente de su contaminación. El 15º principio del arrepentimiento es la oración. El pecador debe orar al Señor. Bendito sea. Y suplicarle que lo ayude en su arrepentimiento y le abra las puertas de la pureza. El 16º principio del arrepentimiento es la corrección del mal cometido. Por ejemplo, si ha robado a alguien, debe devolver lo robado. Y debe hacerlo antes de la confesión para que ésta sea bien recibida. Y si ha robado a alguien y no tiene dinero para pagar, que ore a Dios para que le dé los medios necesarios para pagar. El 17º principio del arrepentimiento es buscar obras de bondad y verdad. Como se dice, con misericordia y verdad se expía la iniquidad. Proverbios 16. 6. Pero si el pecador no se vuelve al Señor, bendito sea, su pecado no será expiado solo con obras de bondad. Como se dice, quien no hace acepción de personas ni acepta recompensas, Deuteronomio 10. 17. Los sabios interpretaron esto como que Dios no aceptará el soborno de una buena obra para perdonar las ofensas, véase Yalkut Simón y sobre. Proverbios. Punto 947. Y este versículo, con misericordia y verdad se expía la iniquidad, se aplica a quienes están verdaderamente arrepentidos. Pues hay transgresiones que el arrepentimiento y el día de la expiación mantienen en suspenso y que se purifican mediante la aflicción. Y he aquí, en tal caso, la bondad del pecador lo protegerá. Lo resguardará de los problemas y también lo salvará de la muerte. Como se dice, pero la justicia libra de la muerte, Proverbios 10. 2. Y luego está el pecado de profanar el nombre de Dios. Y en este, el arrepentimiento, el día de la expiación e incluso la aflicción lo mantienen todo en suspenso. Y solo la muerte purifica a la persona. Como se dice, seguramente esta iniquidad no será expiada por vosotros hasta que muráis. Is. 22. 14. Y cuando un hombre intenta mantener la verdad en sus manos y fortalece las manos de los hombres de verdad y eleva sus cabezas y degrada a los hombres de falsedad y los hace caer al polvo. Estas son formas de santificar el nombre de Dios. Y si un hombre es inducido a poseer la cualidad de la verdad, entonces su pecado de profanación le será perdonado en el momento del arrepentimiento. El 18º principio del arrepentimiento es que nuestros pecados deben estar constantemente delante de nosotros y no debemos olvidarlos. Como está dicho, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí, Salmo 51. 5. El 19º principio del arrepentimiento es abandonar el pecado cuando éste vuelve a sus manos y se encuentra bajo el dominio de su deseo. Nuestros sabios dijeron, ¿quién es la persona verdaderamente arrepentida cuyo arrepentimiento alcanza el mismísimo trono de la gloria? Aquel que es probado y emerge inocente en la misma circunstancia, en el mismo lugar y con la misma mujer, Yoma 86b. El significado de esta afirmación es, si la tentación de cometer el pecado vuelve a aparecer, y se encuentra bajo el dominio del deseo maligno, y aún así lo supera por reverencia al Señor. Bendito sea. Esto constituye arrepentimiento. Y si esta tentación no vuelve a aparecer en este asunto, que cada día añada en su alma la reverencia al Señor. Bendito sea. Y así debe proceder todos sus días. Y este es un paso aún más elevado que el arrepentimiento. El 20º principio del arrepentimiento es hacer que multitudes se aparten del pecado. En la medida de lo posible. Como se dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, Ezequiel 18. 30. De esto aprendemos que este es uno de los principios del verdadero arrepentimiento. Y se dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, Levítico 19. 17. De esto hemos aprendido que si no lo reprende, es culpable del pecado del otro. Y así dijo David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se volverán a ti, Salmo 51. 15.
24 cosas impiden el arrepentimiento. Véase Maimónides. Leyes del arrepentimiento. Cap. 4. Y el comentario de R. Isaac Alfasi sobre Yoma. Cap. 8. 4 de estas son grandes faltas. Y quien comete cualquiera de ellas. El santo, bendito sea, no le proporciona los medios para arrepentirse según la magnitud de su pecado. Y estas son: quien induce a muchos a pecar, lo que incluye a quien les impide hacer una buena acción, y quien desvía a su compañero del buen camino al mal camino. Por ejemplo, quien seduce e incita a la gente a abandonar la fe de Israel. Y quien ve a su hijo caer en malos caminos y no protesta. Pues si hubiera protestado, habría abandonado esos malos caminos. En consecuencia, el Padre le ha hecho pecar. Se incluye en este pecado a cualquiera que estuviera en posición de protestar a otros por su conducta, ya sea a un individuo o a muchas personas. Y, sin embargo, no protesta, sino que los deja caer en su propio error. Y quien dice, pecaré y luego me arrepentiré. También entra en esta categoría quien dice, pecaré y el día de la expiación expiará mi pecado. Pues a quien hace tal cálculo le resultará muy difícil arrepentirse. Pues pecará constantemente. Pues cree que se arrepentirá. Y entonces el pecado se le vuelve leve. De estas 24 cosas que impiden el arrepentimiento, hay 5 que bloquean el camino del arrepentimiento para quienes las practican. Y estas son: quien se separa de la congregación cuando se arrepienten, diciendo, mi alma está en paz, y no comparte la angustia de la congregación. Por lo tanto, no participa del mérito que adquieren. Y quien discrepa de las palabras de los sabios, pues esta controversia lo separa de sus compañeros y, en consecuencia, desconoce los caminos del arrepentimiento, y se burla de los preceptos. Pues, al ser despreciados a sus ojos, no seguirá los mandamientos para cumplirlos. Y si no los cumple, ¿de qué manera obtendrá mérito? Y quien desprecia a sus maestros, pues esto confunde y aleja al hombre del mundo, como le ocurrió a ese hombre. Y en un momento en que está tan atribulado y confundido, no encontrará un maestro que le enseñe el verdadero camino. Y quien odia la reprensión, pues ésta no le deja camino al arrepentimiento, ya que la reprensión causa arrepentimiento. Pues cuando la gente le hace saber a alguien sus pecados y lo avergüenza, se arrepentirá. Como está escrito, recuerda, no olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Habéis sido rebeldes contra tu Señor. Deuteronomio 9. 7. Pero el Señor no os ha dado corazón para saber. Deuteronomio 29. 3. Oh, pueblo necio e insensato. Deuteronomio 32. 6. Así reprendió el profeta Isaías a Israel. Y de igual manera reprendieron todos los profetas a Israel, hasta que se arrepintieron. Por lo tanto, cada congregación debe nombrar a uno de sus sabios, un hombre mayor, que haya reverenciado a Dios desde su juventud y sea amado por el pueblo, para reprender a la multitud y hacer que se arrepienta. El que odia las reprensiones no se acercará al que lo reprende ni escuchará sus palabras. Por tanto, permanecerá con sus pecados, porque estos le parecerán buenos. De las 24 cosas que impiden el arrepentimiento, 5 imposibilitan que quien las comete se arrepienta completamente, pues son agravios entre el hombre y su prójimo, en los que el perjudicado desconoce que el pecador ha pecado contra él y, por lo tanto, debe pedirle perdón. Estos son los casos: quien maldice a muchos y no ha maldecido a nadie en particular de quien pueda pedir perdón, y quien reparte el botín con un ladrón, diciéndose a sí mismo que no es robo, porque yo no robé. E incluso si este hombre quisiera arrepentirse y devolver lo robado, ¿a quién lo devolvería? Pues no sabe a quién le ha robado el ladrón. Es más, fortalece las manos del ladrón y lo hace pecar aún más. Y quien encuentra un objeto perdido y no lo anuncia para devolvérselo a su dueño. Y si quien lo encuentra quiere arrepentirse, sabe a quién pertenece el objeto. Y quien come el buey del pobre y la comida de los huérfanos y las viudas, esas personas son desafortunadas. No son muy conocidas y vagan de ciudad en ciudad. Y cuando alguien come lo que le pertenece, no sabe de quién ha tomado la comida para poder devolvérsela. Y hay quienes dicen que en lugar de debería leerse, que significa robo u opresión.
Esto se referiría entonces a quien presiona a los pobres para que paguen la deuda que le deben hasta que deciden entregarle sus tierras o sus bienes personales por menos de su valor. Y este hombre no percibe que haya un gran pecado en esto. Pues dice, solo tomo lo que me pertenece. Comillas. Y quien acepta un soborno para impedir la justicia, sin saber hasta qué punto ha pervertido la justicia ni cuánta influencia ejerció para poder restaurar el asunto al estado en que se encontraba antes de pervertirla. Además, refuerza las manos de aquel por quien pervirtió la justicia, haciéndolo pecar en este asunto. De estas 24 cosas que impiden el arrepentimiento, 5 tienen que ver con quien no tiene inclinación a arrepentirse, porque son cosas sin importancia a los ojos de la mayoría de la gente. En consecuencia, la persona peca, pero le parece que no ha pecado. Y estas son las cosas. Quien come de una comida que no es suficiente para sus dueños. Por ejemplo, un hombre entra en la casa de un pobre, y éste prepara mucha comida para su invitado. No por voluntad propia, sino porque le avergüenza invitarlo a comer poco. Y el visitante no cree haber pecado en esto, porque cree que come con el permiso del dueño de la casa, y no contra su voluntad. Y quien usa un objeto que le ha sido dado en prenda por un pobre, aunque sea un hacha o un arado, y dice en su corazón, no les quite nada, no robe, y quien contempla actos indecentes, pues quien los contempla piensa en su corazón que no hay nada malo en ello, diciendo, participé en este acto o me acerqué a él. Comillas. Y no sabe que incluso mirar la lascivia con los ojos es un gran pecado, pues lleva a la persona a violar las leyes de castidad, como está dicho, para que no andéis según vuestro propio corazón y vuestros propios ojos. Números 15. 39. Y quien obtiene honor por la vergüenza de su compañero, dice en su corazón que no ha pecado porque su compañero no está en su presencia, y que, por lo tanto, el acto vergonzoso en realidad no lo afectó ni lo avergonzó, sino que simplemente ha valorado sus propias buenas obras, su sabiduría y su perspicacia por encima de las obras, la sabiduría y la perspicacia de su compañero. Pero a los ojos de quien escucha sus palabras, él será el honrado, y su compañero el avergonzado. Y quien sospecha de un inocente, dice en su corazón que no es pecado. Pues dice, ¿qué le hice? No le hice nada. Fue solo una simple sospecha. No sabe que es un gran pecado imaginarse a un inocente como si fuera un pecador. De estas 24 cosas que impiden el arrepentimiento, 5 son tales que quien las practica se ve constantemente atraído por ellas y le resulta muy difícil apartarse de ellas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ellas. No sea que se aferre a ellas, pues todas son estados mentales muy malos. Estas son el chismorreo, el chisme, la ira, los malos pensamientos y la compañía de un hombre malvado, pues sin duda aprenderá de sus acciones. Porque cuando uno está siempre con los malvados y ve estas acciones, estas se graban en su corazón. Como dijo Salomón, pero el compañero de los necios se dolerá por ello. Proverbios 12. 20. Todas estas cosas y otras similares impiden el arrepentimiento, pero no lo excluyen por completo. Y si un hombre se ha arrepentido verdaderamente de estas cosas, entonces es un penitente y tiene parte en el mundo venidero. Los pecados son de 2 tipos. Están los que son solo entre el hombre y Dios. Bendito sea. Como los tefilín, los flecos, la suká y mandamientos similares. Y hay pecados entre un hombre y otro. En cuanto a los pecados entre el hombre y Dios, bendito sea, una persona debe arrepentirse precisamente por el asunto que ha transgredido. Por ejemplo, si no ha cumplido un precepto positivo en particular, debe intentar cumplirlo. Y si no ha tenido el hábito de dar caridad, debe esforzarse desde el momento de su arrepentimiento y posteriormente a darla. Y si ha transgredido los mandamientos prohibitivos, entonces debe proponerse no volver a transgredirlos. La regla general es que quien quiera arrepentirse de verdad debe librar una gran batalla en su corazón. Y el asunto no es como la mayoría de la gente piensa, que una persona no es penitente a menos que haya cometido ciertos pecados graves. Por ejemplo, quien ha tenido relaciones sexuales con una mujer gentil, o quien ha cometido adulterio, o quien ha robado, o algo similar. Pero esto no es así, porque hay muchos ladrones que no saben que lo son. Por ejemplo, si un hombre demanda a otro, aunque sabe que no le debe nada,
pero quiere provocarlo, angustiarlo y causarle pérdidas haciéndole gastar dinero en su defensa. Ahora bien, quien demanda no se da cuenta de que esto es robo. O está el hombre que obliga a otro a hacer un juramento, aunque lo haga por derecho, y hay culpa en ello. Sin embargo, la gente hace cosas así todos los días, a cada hora, montones de pecados como este. ¿Cómo es eso? Un hombre está obligado a orar con firme intención y recitar todas las bendiciones con firme intención. Pero muy pocos en este mundo oran con todo su corazón. Y lo mismo ocurre con todos los mandamientos. Hay puntos que incluso los grandes de nuestra generación no observan escrupulosamente. Porque no se concentran en ellos y porque no estudian los mandamientos ni las buenas cualidades. Por lo tanto, quien ha ofrecido su corazón en su deseo de arrepentirse verdaderamente debe acostumbrarse a meditar en este libro de los senderos de los justos. Y en él verá su error y cómo ha errado a lo largo de su vida. Debe considerar cada cosa que lee y preguntarse si la ha cumplido o no. Y si ve que no la ha cumplido, debe esforzarse con todas sus fuerzas por cumplirla. Y también debe acostumbrarse a estudiar el libro de los mandamientos, a meditar en él y a comprender cada mandamiento correctamente. Y debe fijar su atención en cada precepto, para cumplirlo tal como se explica. Y este es el camino principal de todos los caminos del arrepentimiento. Arrepentirse de cada asunto individualmente. Hay pecados entre una persona y su prójimo que son muy difíciles de corregir y de arrepentir. Por ejemplo, un hombre que ha estado acostumbrado a robar toda su vida y no sabe a quién le ha robado ni dónde vive su víctima. O quizás ésta se ha ido a un país lejano. O quizás ha perdido el dinero que debía devolver. Y existe el tipo de persona que está tan acostumbrada a pecar toda su vida que se ha convertido en un hábito y es muy versada en la maldad. Como dijo Jeremías, han enseñado su lengua a decir mentiras. Se han cansado de cometer iniquidad, Jeremías 9. 4. Y está el caso de un hombre que tuvo relaciones sexuales con una mujer que le está prohibida y concibió un hijo con ella. Esta vergüenza es ineludible. Y hay quien suele mentir y hablar mal de la gente. Y está quien ha seducido a la gente y la ha engañado para que haga algo prohibido. Y está el hombre que ve a la gente andar por el mal camino, desviándose del camino recto, y teme reprenderlos. O se avergüenza de ellos y se abstiene de enseñarles el camino correcto. De él dice la Escritura: el mismo impío morirá por su iniquidad. Pero su sangre demandaré de tu mano, Ezequiel 3. 18. En todas estas cosas y en casos similares, el arrepentimiento es muy difícil. Pero hay un gran remedio que puede corregirlo todo. Primero, el pecador debe arrepentirse en todas las formas de arrepentimiento. Y debe ver y comprender todos los aspectos del arrepentimiento. Y debe dedicar su alma a ello. Y debe hacer todo esto por el bien del cielo con todas sus fuerzas y con todo su corazón. En privado y en público. Y entonces el santo, bendito sea, le facilitará los métodos de arrepentimiento y lo guiará por el camino recto hacia el arrepentimiento. Por ejemplo, si engendró un hijo con una mujer que le fue prohibida, el santo, bendito sea, no le dará perpetuidad a esta descendencia y el asunto será olvidado como si no hubiera existido. Y si ha robado dinero, el santo, bendito sea, se asegurará de que obtenga dinero para resarcir a su víctima. Y ésta aceptará la restitución y lo perdonará. Y si ha hecho mal a otro hombre, ya sea a sí mismo o a sus bienes, el Creador, bendito sea, infundirá en el corazón de la víctima un deseo y amor, para que lo perdone. Como dijo Salomón, cuando los caminos del hombre agradan al Señor, Él hace que sus enemigos estén en paz con él. Proverbios 16. 7. ¿Y si la persona a la que ha robado está lejos de él? El santo, bendito sea, lo acercará hasta que se aplaque y perdone al ladrón. Y si el pecador desconoce cuánto dinero ha robado ni a quién ha robado, entonces el santo, bendito sea, le permitirá realizar algún servicio público. Por ejemplo, construir un puente, reparar pozos, construir sinagogas u otras cosas que el pueblo necesita. Y así, todos se beneficiarán de su acto, tanto el que robó como los demás. Y si la víctima del robo fallece, el ladrón deberá devolver el dinero a sus herederos. Si la ha herido físicamente o la ha calumniado, deberá ir a su tumba en compañía de 10 hombres y pedir perdón a Dios. Bendito sea. Y al difunto, y el santo, bendito sea, lo perdonará.
Y nuestros sabios, de bendita memoria, dijeron que el arrepentimiento no se le niega al pecador a menos que su corazón permanezca malvado. Pero a quien desea acercarse a Dios, Dios no le cierra las puertas del arrepentimiento, sino que se las abre y le enseña el camino recto. Como está dicho, bueno y recto es el Señor. Por eso instruye a los pecadores en el camino. Salmo 25. 8. Y además, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios. Y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 4. 29. Y además, pero la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30. 14. Y además, cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Sal. 145. 18. Fue una gran bondad la que el Santo, bendito sea, tuvo con la humanidad al establecer un camino para que los malhechores y pecadores huyeran de la oscuridad a la luz. Y no les cerró las puertas del arrepentimiento, incluso si habían pecado gravemente. Como está dicho, convertíos, hijos rebeldes, yo sanaré vuestras rebeliones. Jeremías 3. 22. Dios acepta el arrepentimiento incluso si el pecador se arrepiente por sus grandes desgracias. Con mayor razón si se arrepiente por reverencia y amor a Dios. Como está dicho, en tu angustia, cuando todas estas cosas te sobrevengan, al final de los días volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Deuteronomio 4. 30. Y el Santo, bendito sea, ayuda a los penitentes a arrepentirse incluso en asuntos que la fuerza humana no puede alcanzar. Y renueva en ellos un espíritu puro para que puedan alcanzar los elementos del arrepentimiento. Como está dicho, y volverás al Señor tu Dios, y escucharás su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 30. 2. Y además, al final de ese pasaje, y el Señor circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 30. 6. Esto significa que, en aquello que no está a tu alcance, el Santo, bendito sea, circuncidará tu corazón y te dará la fuerza para lograrlo. Hay 4 motivaciones en materia de arrepentimiento. El primero es cuando un hombre se arrepiente porque ha llegado a reconocer a su Dios. Es como un siervo que huye de su amo, pero al recordar el bien que le ha hecho, regresa a él por voluntad propia para pedirle perdón. De este tipo de personas, la Escritura dice, si quieres volver, Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Jeremías 4. 1. Y además, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3. 7. La segunda motivación es cuando un hombre se arrepiente porque lo reprenden y avergüenzan hasta que se arrepiente. Es como un siervo que ha huido de su amo, y un siervo fiel de su amo lo encuentra. Lo reprende y lo avergüenza por haber huido. Le aconseja que regrese y le asegura que su amo lo perdonará. Y entonces el hombre regresa y se somete. La tercera motivación es cuando un hombre ve los castigos que el Creador, bendito sea, inflige a quien se aparta de sus caminos. Entonces se arrepiente y regresa al Señor por temor a su castigo. Es como un siervo que huye de su amo y, al enterarse de los severos castigos que su amo impuso a quien había huido, regresa a él. La cuarta motivación es cuando el castigo y las aflicciones lo alcanzan y se arrepiente. Es como un siervo que ha huido, y bandidos lo asaltaron, lo capturaron y le infligieron dolor por su huida, y luego regresa. El que es sabio será motivado en su arrepentimiento por el primer factor, y retornará a Dios por amor a su grandeza. 6 cosas pueden conmover el corazón de un hombre al arrepentimiento. Primero, cuando una persona sufre aflicciones, reflexiona en su corazón y dice que esto ha sucedido debido a sus pecados y malos caminos. Entonces volverá a Dios, y Él tendrá misericordia de él. Como está escrito, y le sobrevendrán muchos males y dificultades. De modo que dirán en aquel día, no nos sobrevienen estos males porque nuestro Dios no está entre nosotros. Deuteronomio 31. 17. Este tipo de arrepentimiento lo recibe Dios, pero no los seres humanos. Porque cuando una persona peca contra otra,
En momentos de dificultad siente remordimiento y se somete a él porque necesita su ayuda. Este remordimiento se considera inútil a los ojos de la persona ofendida. Como dijo Jefté, ¿y por qué venís a mí ahora que estáis en apuros? Jueces 11. 7. Pero una de las grandes bondades de Dios es que acepta el arrepentimiento incluso cuando proviene de dificultades. Y se apacigua. Como está dicho. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios. Porque has tropezado en tu iniquidad. Oseas 14. 2. Y está escrito. Porque el Señor al que ama, castiga, como un padre al hijo en quien se complace. Proverbios 3. 12. Y si un hombre no se arrepiente en el momento de su tribulación, su castigo será doble. Es como en el caso de un rey de carne y hueso. Si un hombre ha pecado contra él, y el rey lo castiga, y el hombre no quiere recibir su castigo, el rey continuará castigándolo y aumentará el peso de su yugo. Y tal es el carácter del santo. Bendito sea, como está escrito. Y si a pesar de todo eso no me obedecen, los disciplinaré. Levítico 26. 18. Y si no comprende que los males que le sobrevienen son a causa de sus pecados. Pero dice, fue casualidad lo que nos sucedió. Véase 1 Samuel 6. 9. Habrá gran ira contra este hombre, pues no cree que a causa de sus pecados le sobrevinieron los problemas. Por lo tanto, debes saber y considerar con inteligencia que cuando Dios castiga a alguien, lo hace para su bien, para favorecerlo con dos beneficios. 1. Para expiar sus pecados. Como se dice, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Salmo 25. 18. Y el segundo, para reprenderlo y hacerle volver de sus malos caminos. Como se dice, seguro que me temerás. Recibirás corrección. Sofonías 3. 7. Y si alguien no se arrepiente a causa de sus problemas, ay de quien los ha soportado y aún no ha expiado sus pecados. Aún así, su castigo se duplicará, porque no cree que fue castigado por sus pecados. Es importante para quien confía en el Señor. Bendito sea, saber que las aflicciones son para su propio bien, y que al final le irá bien. Como está dicho, no te alegres de mí, enemigo mío, aunque haya caído, me levantaré, aunque habite en tinieblas. El Señor es mi luz. Miqueas 7. 8. Y nuestros sabios, de bendita memoria, dijeron, si no hubiera caído, no me habría levantado, y si no hubiera estado en la oscuridad, no habría visto la luz. Sohar Tov 22. 7. Por lo tanto, quien tenga problemas físicos, económicos o con sus hijos, debe ayunar de corazón además de arrepentirse, tal como la comunidad está obligada a ayunar en tiempos de angustia. Y como lo han decretado nuestros sabios, Tanit 10. 12b. Por lo tanto, en tiempos de angustia, el hombre debe examinar sus acciones. Si ha buscado y no ha encontrado transgresión, debe saber que sus aflicciones han sido motivadas por el amor de Dios. Berayot 5. La segunda cosa que puede impulsar el corazón al arrepentimiento es cuando la vejez llega y ve cómo sus fuerzas se debilitan. Entonces comprende cuál será su destino final. Recuerda su fin y regresa a Dios, quien tendrá misericordia de él. Y quien no se arrepienta en la vejez, su castigo será doble. Como dijeron nuestros sabios, de bendita memoria. Hay 4 tipos de hombres que la mente humana no puede soportar: el pobre arrogante, el rico engañador, el anciano lujurioso y el líder comunitario que se enseñorea de la congregación sin razón. Pesayim 113b. Y cuando un hombre ve que sus días transcurren, que su constitución se debilita, y que este es el comienzo del viaje que emprende hacia su hogar eterno, y que viaja día y noche, sería motivo de gran asombro si no se propusiera preparar provisiones para su largo y lejano camino. Esto solo ocurre si tiene poca fe. Hay quienes nunca ven la luz del arrepentimiento porque son inocentes y puros a sus propios ojos, y pecan excesivamente contra Dios. Bendito sea. Son como un enfermo que no siente su enfermedad y, como no la siente, no piensa en un remedio. Así es el hombre que no siente sus pecados. No considera su fin y, por lo tanto, no se apresura a corregir sus asuntos. Hay quienes centran todos sus deseos, pensamientos y acciones en asuntos corporales,
Se ocupan todo el día en las vanidades del mundo y no dedican ni una fracción de su día a la Torá ni a la reverencia al Señor. Bendito sea. ¿Cómo se han hundido hasta el estado más bajo? Por lo tanto, aquel que en su juventud ha caminado en la dureza de su corazón, debe en su vejez proponerse expulsar de su interior los asuntos de este mundo. Y debe procurar estar solo y meditar en la reverencia del Señor. Y debe procurar estudiar la Torá y realizar buenas obras. La tercera cosa que puede impulsar el corazón al arrepentimiento es escuchar el castigo de los sabios y de quienes lo reprenden. Y esto lo impulsa al arrepentimiento. Y recibe sobre sí todas las palabras de estas reprimendas. Desde el momento en que las acepta, este hombre obtiene un gran mérito. Y en poco tiempo ha pasado de la oscuridad a la luz. Y ha obtenido recompensa y mérito por todos los mandamientos y todos los castigos. Ya que ha decidido recibirlos sobre sí mismo. Y feliz es quien recibe esto sobre sí mismo. Pues ha obtenido mérito en un breve momento. Y así dijeron nuestros sabios. De bendita memoria. Y los hijos de Israel fueron e hicieron. Ahora bien, ya lo habían hecho, es decir, preparado la Pascua. Seguramente no lo hicieron hasta el día 14 del mes. Pero cuando se encargaron de hacerlo, la Escritura se lo atribuye como si ya lo hubieran hecho, Mechilta sobre Éxodo 12. 28. Y así dijeron nuestros sabios. Aquel cuyas obras son mayores que su sabiduría. Su sabiduría perdurará. Abod 3. 12. Como está dicho. Haremos y escucharemos. Éxodo 24. 7. El significado del asunto es que quien se ha comprometido, con un corazón fiel, a guardar y cumplir todas las palabras de la Torá y a hacer lo que los sabios le indican. Y luego, tras haber asumido esta obligación de cumplirlo todo, busca y pregunta a los sabios qué hacer. Recibe una recompensa incluso por aquellos mandamientos e instrucciones que desconoce, puesto que los ha recibido y se ha propuesto en su corazón cumplirlos. Tal como dijo Israel en el monte Sinaí. Haremos y escucharemos. Comillas. Antepusieron el hacer a la palabra escuchar, Sabbat 88. Sin embargo, no siempre es cierto que las obras de un hombre sean mayores que su sabiduría. Pero, volviendo a este asunto, se dice de Daniel. Aquel hombre tan amado. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Daniel 10. 12. Por consiguiente, cuando un hombre se propone hacer el bien, su determinación es inmediatamente recibida de buena gana por Dios. Bendito sea. Pero quien no se arrepienta después de ser reprendido, verá su castigo duplicado. El cuarto medio para estimular el arrepentimiento es cuando un hombre medita en los mandamientos de Dios. Lee los profetas, las escrituras y las palabras de los sabios del Talmud. Comprende las advertencias y los castigos. Y comprende el placentero castigo. Entonces se despierta en su corazón y piensa, ¿cómo puedo leer el contenido de la Torá como si fuera una simple parábola? No. En cambio, me concentraré en las palabras de la Torá, para guardarlas y ponerlas en práctica. En cada detalle, tal como las leo, como está escrito acerca de Josías. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. 2 Reyes 22. 11. Y acerca de Esdras se dice, porque todo tu pueblo lloró al oír las palabras de la ley. Nehemías 8. 9. Y al hombre que no pone su corazón en las palabras de Dios. Bendito sea. Esto también se le añadirá a sus faltas. Como se dice, sin embargo, no temieron ni rasgaron sus vestiduras. Jeremías 36. 24. Y nuestros sabios, de bendita memoria, dijeron, quien estudia pero no cumple los mandamientos, mejor le hubiera sido morir al nacer. Tepe Veracoz 1. 5. Y se dice, aunque le escriba tantas cosas de mi ley, se le consideran ajenas. Oseas 8. 12. Y se dice, ¿cómo decís? Somos sabios, y la ley del Señor está con nosotros. He aquí, en vano ha obrado la vana pluma de los escribas. Jeremías 8. 8. La quinta manera de despertar el arrepentimiento es cuando se acercan los 10 días de arrepentimiento. Entonces, todo hombre debe despertar su corazón y temblar al acercarse al día del juicio.
pues debe reflexionar en que todas sus obras están escritas en un libro. Y que en ese momento Dios juzgará cada obra y cada cosa oculta, sea buena o mala. Pues un hombre es juzgado en Rosh Hashanah, y su decreto se sella en el día de la expiación, Rosh Hashanah 16. Ahora bien, si un hombre fuera llevado a juicio ante un rey de carne y hueso, ¿no temblaría con gran temblor y consultaría con su alma? Y no se le ocurriría otra cosa que encontrar algún mérito que lo salvara de ese juicio. Por lo tanto, cuán insensatos e insensatos son aquellos que desconocen cuál será su juicio y, sin embargo, se ocupan en cosas vanas que no buscan el arrepentimiento que encontraría favor ante el gran juez. Por lo tanto, es apropiado que todo aquel que reverencia a Dios disminuya sus ocupaciones habituales y deje que sus pensamientos reposen. Y que fije horas, durante el día y la noche, para sentarse solo en su habitación y examinar sus caminos y escudriñarlos. Y levantarse incluso antes de las vigilias de la mañana para ocuparse en los caminos del arrepentimiento. Y que no haga como en la mayoría de los casos, donde la gente ayuna o se levanta temprano para orar, pero no libra una verdadera guerra contra los pecados para eliminar todo lo desagradable. Porque si alguien ora, ayuna y confiesa, y aún se aferra a sus antiguas costumbres, este no es el camino del arrepentimiento. Pero alguien debe esforzarse por arrepentirse completamente durante los 10 días de arrepentimiento. Pues este es el momento en que Dios acepta su súplica y su oración es escuchada. Como está dicho, en tiempo propicio te respondí, y en día de salvación te ayudé. Is. 49. 8. Nuestros sabios, de bendita memoria, dijeron: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Isaías 55. 6. Estos son los 10 días que transcurren entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Rosh Hashanah 18. También dijeron que el día de la expiación, junto con el arrepentimiento, expía. Por lo tanto, las Escrituras nos advierten que debemos arrepentirnos y purificarnos ante Dios. Bendito sea, en nuestro camino de arrepentimiento. Como está escrito: seréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Levítico 16. 30. Y entonces Él expiará por nosotros en este día, para purificarnos. Yomá 85b. El sexto medio para despertar el corazón al arrepentimiento es este. El hombre siempre debe considerarse como si estuviera a punto de morir. Y no debe decir: cuando envejezca, me arrepentiré, para no morir antes de envejecer. Así, en todo momento debe estar preparado para encontrarse con su Dios, pues nadie sabe cuándo llegará su hora. Por lo tanto, debe despertar su alma para ser pura, para devolver su espíritu puro a Dios, quien lo dio en su interior. Y debe examinar sus obras a cada momento, de acuerdo con el dicho de Rabí Eliezer: arrepiéntete un día antes de tu muerte. Sabbat 153 y Eclesiástico Rabá 9. 8. Letra 6. Sus discípulos le dijeron: oh, maestro, ¿acaso un hombre sabe qué día morirá? Punto. Y les dijo: con mayor razón, que regrese hoy, no sea que muera mañana. Y si lo hace, entonces todos sus días transcurrirán en arrepentimiento, y que se adorna toda hora, como si en este mismo momento fuera a presentarse ante el gran rey. Véase Ecl. Rabá. Ad. Loc. Paréntesis que cierra punto. Por lo tanto, el hombre debe preocuparse siempre, incluso cuando se siente seguro y tranquilo, y debe temblar ante el día de la muerte, pues entonces tendrá que rendir cuentas, y debe confesar en todo momento, con un corazón quebrantado y contrito, como si estuviera a punto de morir, y el temor del cielo lo invadiera, y debe renovar un precepto cada día, pues quizás haya llegado la hora de su muerte, y si lo hace, no le faltará ni uno solo de todos los mandamientos. Porque nuestros sabios dijeron: quien cumple un mandamiento cerca de la hora de su muerte, es como si cumpliera toda la Torá. Eclesiastés Rabá 3. 18. Carta 24. Por lo tanto, el hombre debe despertar de su profundo sueño y prepararse para comprender su fin último, para adornarse con los ornamentos de los preceptos y para estar ante Dios en todo momento. Hay 4 tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento por vencer una tentación que viene hacia uno. El arrepentimiento por construir una valla entre uno mismo y la tentación.
el arrepentimiento por sopesar los valores. Y el arrepentimiento por seguir lo que está escrito. Arrepentimiento al vencer una tentación que se le presenta. ¿Qué significa esto? Si pecó con una mujer. O al cometer un robo. Y esta mujer acude. O se le presenta de nuevo la oportunidad de robar. Y podría haber pecado como la vez anterior. Pues aún se encuentra en la fuerza de su lujuria y en el ardor de su deseo. Y su corazón arde por ella. Y ella está dispuesta. Pero él se abstiene de cometer el pecado y se aparta de su lujuria por su reverencia solo a Dios. Esto es un arrepentimiento completo. ¿Qué queremos decir con arrepentimiento que construye una barrera entre él y la tentación? Un hombre no debe contemplar las diversiones risueñas de matronas y vírgenes. Ni mirar directamente a una mujer a la cara ni entre sus pechos. Ni siquiera a su propia esposa antes de que se haya sumergido en la tentación tras el período de prohibición. Y así debe construir una barrera alrededor de todos los mandamientos. Y nuestro maestro, Abraham ben David, de bendita memoria, escribió, hemos visto, en relación con nuestros sabios, que eran hombres completamente piadosos y solían construir muchas vallas para protegerse de la tentación. Incluso hubo entre ellos uno que se separó de su esposa tras haber cumplido el mandamiento de «Sed fructíferos y multiplicaos». Comillas. Y cada uno se protegía de la tentación según la clase de hombre que conocía. Porque hay un hombre que tiene el deseo de cometer un pecado pero no otro. Por ejemplo, uno puede tener el deseo de fornicar pero no de robar. Y otro puede tener el deseo de robar pero no de cometer el pecado de fornicación. Por lo tanto, cada uno debe construir vallas según lo que vea en sí mismo. Contra aquellas tentaciones en las que su mala inclinación se afianza. Si su mente se inclina al robo, que se abstenga de recibir fideicomisos o de administrar bienes ajenos. Y así debe construirse una valla para todo aquello en lo que sea tentado. Y así dijeron nuestros sabios sobre Abraham. Su deseo hizo las paces con él. Génesis 14. 14. Rabá 54. Y al respecto se dice: cuando los caminos del hombre agradan al Señor, él hace que incluso sus enemigos estén en paz con él. Proverbios 16. 7. Y el rey David libró una guerra contra su deseo. Y al ver que su deseo no era apacible ni su naturaleza mansa, y al comprender que no podía vencerlo, se levantó y lo mató. Como se dice, y mi corazón está herido dentro de mí. Salmos 109. 22. Y el significado de esto es que Abraham tenía un deseo apacible. Y su naturaleza era tranquila y placentera. Y no fue necesario que le librara una guerra. Como dijeron, Nedarim 32b. Paréntesis que cierra 2 puntos. Al principio, el santo, bendito sea, hizo que Abraham gobernara sobre 243 miembros. Pero más tarde, Dios le hizo gobernar sobre 248 miembros, dándole dominio sobre sus 2 ojos, sus 2 oídos y su miembro, es decir, gracias a su disposición a someterse a la circuncisión, logró un control total sobre cualquier impulso sexual. En cuanto a David, su deseo siempre fue intenso y tuvo que luchar contra él a diario. Y cuando vio que no podía resistirlo, se alzó contra su mal deseo y lo aniquiló. Hay quienes dicen que David aniquiló su deseo ayunando. Y hay quienes dicen que se apartó por completo de las mujeres. Pues temía que lo permitido lo sedujera a hacer algo prohibido. Cualquiera que sea la versión correcta, ambas coinciden en que, después de que David viera que su deseo se apoderaba de él, se dispuso a someterlo, a luchar contra él, hasta que logró dominarlo. La mejor defensa para dominar la inclinación al mal es aprender a soportar el hambre física. Es decir, disminuir los placeres y deleites de comer y beber. Pero sin abstenerse de disfrutar del placer de los aromas y de lavarse con agua tibia. Pues su calor le proporciona placer. Y la poca comida que consuma debe estar bien condimentada y bien preparada para que le sea agradable y su alma la acepte y se apacigüe con un poco. Y siempre debe ingerir un poco menos de lo que necesita para satisfacer su deseo. Y no debe beber vino a menos que esté diluido, para no emborracharse. Y al respecto, nuestros sabios, de bendita memoria, dijeron: no te entregues con exceso a una comida que disfrutas. Gitin 70. Esto tiene 2 ventajas. Primero, comer no tendrá efectos perjudiciales. Y, segundo, se domina la inclinación al mal y se rompe la lujuria.
Y tal como he explicado sobre la comida. Así debería ser la manera de tratar todos los placeres y deleites del mundo. Nadie debe satisfacer su deseo por completo. Y, huelga decirlo, uno debe cuidarse de los alimentos que sabe que le son perjudiciales. Pues quien come cosas que le dañan, aunque pueda conseguir otros alimentos, comete un delito contra su propio cuerpo. Porque se deja llevar por su lujuria y no le importa la pérdida de su cuerpo. Y este es el camino de la mala inclinación y su consejo. Lo seduce del camino de la vida al camino de la muerte. Todo ser vivo debe saber que la inclinación al mal solo puede triunfar mediante la seducción. Al principio, lo seduce a hacer lo permitido para satisfacer su deseo. Y una vez que se ha acostumbrado a satisfacer su deseo con lo permitido y ha acostumbrado su alma a anhelar siempre la satisfacción de su deseo, entonces la inclinación al mal lo seduce a violar una prohibición menor. Y luego, de la prohibición menor a la mayor. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con lo permitido, para erigir una barrera que disminuya el deseo incluso por lo permitido. Y entonces, si se le ocurre participar de lo prohibido, usted mismo aplicará Calva Homer, una inferencia, de menor a mayor. Es decir, si se abstiene incluso de lo permitido, seguramente alejará de su mente cualquier pensamiento de violar una prohibición clara. Por no hablar de cometer el acto en sí. Una persona no debe practicar el ayuno, no sea que su corazón se debilite y su mente se ofusque. Y su pérdida sea mayor que su ganancia. Pues descuidará el estudio de la Torá debido a su debilidad. E incluso cuando estudie la Torá, no podrá distinguir cada punto con la claridad necesaria ni comprender los asuntos en su totalidad. Porque la Torá solo se puede adquirir con alegría. Nadie debe privarse de la alegría que surge del cumplimiento de un precepto de la Torá. Para que sus ojos estén abiertos a los deseos estimulados por la mala inclinación. Y siempre debe estar alerta para no satisfacer todos sus deseos. Si su corazón se debilita por la poca comida que ingiere, es mejor que coma un poco 2 veces al día y no se llene el estómago de una sola vez. Y si no tiene oportunidad de comer 2 veces, debe tener a mano mermelada que alegre el corazón y comer un poco de ella. Y su corazón se fortalecerá. Además, si ve claramente que debe ayunar 1 o 2 días a la semana, que ayune según lo exija dicho ayuno. Pues quien ayuna cuando lo necesita se llama santo. Siempre que no descuide la Torá y los mandamientos por ello. Cada hombre puede decidir por sí mismo qué tipo de protección debe construir, según sus propias necesidades. Pero la mejor protección es que proteja sus ojos del anhelo por lo ajeno. Si disminuye su interés por lo ajeno, será considerado modesto y tímido, como se dijo de la mujer a la que le amputaron un brazo. Pero su esposo no lo supo hasta el día de su muerte. Dijeron de él: qué modesto es este hombre que no se dio cuenta de esto en su esposa. Sabbat 53b. Si protege sus ojos, su corazón también estará bien protegido. Y como sus ojos y su corazón están bien protegidos, él estará bien protegido de pies a cabeza. Arrepentimiento mediante la ponderación de valores. ¿Qué significa eso? Significa que debe sufrir dolor en proporción al placer que obtuvo del pecado. Debe afligirse con ayunos y reduciendo la comida y la bebida. Y en la convivencia y en toda clase de placeres. Debe reducir la cantidad. Arrepentimiento siguiendo lo escrito. ¿Qué significa eso? Si tuvo relaciones sexuales con su esposa durante su período impuro. Transgresión por la cual la pena es ser separado de su pueblo. O si cometió alguno de los pecados por los cuales debe ser sentenciado a muerte por un tribunal o azotado. Que acepte sufrir dolor y que se lo inflia. Como está escrito en la Torá. Ahora bien, la Roqueá ha escrito cómo uno puede infligirse dolor por diversos pecados. Y también encontramos en el Talmud que solían ayunar incluso por un pecado muy leve. Incluso por una simple conversación. Como en el caso del sabio que dijo: me avergüenzo de tus palabras, oh casa de Samai. Y debido a esta observación, se sentó a ayunar hasta que sus dientes se ennegrecieron. Agigá 22b. Y también hay una historia sobre el rabino Isda, quien le preguntó al rabino Juna sobre el respeto debido a otro. ¿Qué pasa con un discípulo a quien su maestro necesita, porque posee tradiciones recibidas de otros eruditos y que el maestro desconoce? ¿Acaso este discípulo debe honrar al maestro? Comillas. El rabino Juna replicó al rabino Isda: no te necesito. Y por este aparente desaire,
Cada uno ayunó muchas veces. Baba Mesía 33. Y así hemos descubierto, en cuanto a David, que la divina presencia y el Espíritu Santo lo abandonaron durante 22 años y que cada día derramaba lágrimas y comía su bocado mojado en ceniza. Como está escrito, Salmos 102. 10. Porque he comido ceniza como pan. Y he mezclado mi bebida con llanto. David le dijo a Dios: Señor del universo, recíbeme como completamente arrepentido ante ti, para que pueda purificar a los malvados del mundo. Como está dicho, Salmo 51. 15. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores volverán a ti, Tana de Eliahu. Cap. 2. Todo hombre puede aprender de David en cuanto al arrepentimiento. Y lo mismo ocurre con Adán. Cuando Adán vio que el mundo era castigado con la muerte por su acto, ayunó 130 años. Se separó de su esposa y se cubrió el cuerpo con guirnaldas de higos, para recordarle constantemente su pecado al comer el fruto del árbol prohibido. Erubin 18b. Si una persona se ha arrepentido y luego ha vuelto a su maldad anterior, incluso si lo ha repetido muchas veces, aún puede arrepentirse. Pero es necesario que el arrepentimiento sea más severo la segunda y la tercera vez que la primera. Hemos aprendido en el Talmud de Jerusalén: quien ha sido malvado toda su vida y se ha arrepentido, el santo, bendito sea, lo recibe. Rabí Yohanan dijo: no solo esto, sino que todas sus transgresiones, ahora que las ha superado, se consideran mérito, TPPA 1. 1. Y en el capítulo del Talmud de Babilonia, titulado Yom Kippur Expia, leemos, Yoma 86b, que si se arrepintió por amor a Dios, los pecados intencionales que cometió se convierten en mérito. Si se arrepintió por temor a Dios, entonces sus pecados intencionales se convierten en pecados cometidos sin saberlo. En cuanto a todos aquellos que no tienen parte en el mundo venidero y están condenados a la gehenna por generaciones, son los que murieron en su maldad. Pero si se arrepintieron, nada podrá impedir el arrepentimiento. Y nadie debe pensar: como pequé e hice pecar a otros, no puedo arrepentirme, pues con ello debilita su mano para arrepentirse. Dios no permita que lo haga. Pues los sabios dijeron en el capítulo titulado Una parte en el mundo venidero, San 102, incluso a Jeroboam, quien pecó e hizo pecar a otros, el santo, bendito sea, le dijo: ahora debes arrepentirte. Y él no quiso. Pirke de Rabbi Eliezer. Cap. 43. Menorat Hamaor. Ítem 254. Y véase TP San 10. 2. Vayan y aprendan del ejemplo de Acab, rey de Israel, quien robó, codició y asesinó. Llamó a Josafat, rey de Judea, quien lo azotaba 3 veces al día. Acab oraba y ayunaba temprano y tarde ante el santo, bendito sea, y nunca volvió a sus malas acciones pasadas. Y su arrepentimiento fue aceptado como está dicho. ¿Ves cómo se humilla Acab ante mí? Porque se humilla ante mí, no traeré el mal en sus días. 1 Reyes 21. 29. Y dijeron en la Pesikta, de Rab Chana, Pisca de Suba Kant, Rabá 1. 5. Carta 36. Yerushalmi y Beide. Y vease Tanith 28b y Rasiad. Locke. Paréntesis que cierra 2 puntos. Si solía comer después de 3 horas, que coma después de las 6. Y si solía comer después de las 6 horas, que coma después de las 9. ¿Y qué significa? Y caminó suavemente. 1 Reyes 21. 27. Rabí Josué, hijo de Leví, dijo que caminaba descalzo. Y de él, Acab, todo hombre debería aprender. Además, Pirke de Rabbi Eliezer. Cap. 43. Vayan y aprendan de Manasés, hijo de Ezequías, quien cometió todas las abominaciones del mundo. Pero el santo, bendito sea, lo recibió cuando se arrepintió. Además, San 103. Rabí Yohanan dijo: cualquiera que diga que Manasés no tiene parte en el mundo venidero debilita las manos de aquellos que se arrepienten. Como enseñó un Tana antes de Rabí Yohanan, Manasés se arrepintió durante 33 años y el santo, bendito sea él, lo recibió. Y ahora, en estas generaciones,
cuando los hombres son físicamente muy débiles y carecen de la fuerza de las generaciones anteriores. ¿Qué debería hacer el hombre que ha pecado toda su vida con chismes, adulación y otras malas cualidades, y que no ha cuidado los preceptos mismos durante toda su vida? Pues nunca vio a nadie cumplirlos para aprender de él, y no se apresuró a orar ni a recitar las bendiciones. Y así lo hizo con todos los mandamientos. ¿Cómo puede alguien soportar el dolor según sus transgresiones? Pues no hay forma de calcular la multitud de pecados que comete quien no cuida sus obras. Por lo tanto, es importante preparar el camino ante quienes desean arrepentirse. Y hay una diferencia entre las personas. ¿Cómo? Si quien pecó es un experto en la Torá y la angustia y el ayuno le resultan demasiado difíciles, no podrá corregir sus malas cualidades. Por lo tanto, es mejor aliviar la carga de los diversos dolores y ayunos que se le han impuesto. Y se le debe instruir para que se dedique con gran esfuerzo al estudio de la Torá. Y así dijeron, Levítico Rabá 25. 1. Si un hombre se extravió y pecó, y merece la muerte a manos del cielo, ¿qué puede hacer para vivir? Si solía leer una página del Talmud, que lea 2. Si solía estudiar un capítulo de la Misná, que estudie 2. Pues hay expiación en el mucho estudio. Y que este hombre practique la bondad y la verdad. Y por estos medios sus pecados serán expiados. Como está dicho, con misericordia y verdad se expía la iniquidad, Proverbios 16. 6. Y que se esfuerce por cumplir cada precepto tal como está establecido. Y que se esfuerce por hacer que muchos tengan mérito. Por hacer obras de bondad a la gente. Por orar con seriedad. Con sumisión a Dios y con un corazón desgarrado. Y que pida perdón al Señor por todos sus pecados. Y que evite la risa frívola, el vagabundeo sin propósito y las cosas ociosas. Y de escuchar las últimas noticias. De igual manera, debe evitar todo lo que es solo para este mundo. Y debe establecer un plan definido de lo que puede hacer y lo que puede soportar en el camino del arrepentimiento, junto con su dedicación a la Torá y los mandamientos. Y debe siempre tratar de ser sumiso a Dios. Y debe ayunar al menos un día a la semana. Ese día debe liberarse de todo lo mundano. Sentarse a solas y ordenar sus pensamientos hacia Dios. Aferrarse a Él y estar triste de espíritu por haberse rebelado contra el gran rey. Y debe llorar y lamentarse con el corazón quebrantado. Y multiplicar las súplicas y las alabanzas a Dios. Y debe recibir 3 azotes ese día. Y cuando lo azoten, debe decir, pero Él, lleno de compasión, perdona la iniquidad y no destruye. Sí, muchas veces aparta su ira. Salmo 78. 38. Y así debe decirlo 3 veces con cada azote. Y así debe seguir haciéndolo hasta que jale favor ante el Rey Altísimo. Y si el pecador que viene a hacer penitencia es un hombre que no puede estudiar, o está agobiado por una familia numerosa, o es un hombre ignorante, o es erudito pero no puede obligarse a seguir todo lo que dice este libro, todos ellos deben aumentar su capacidad para soportar aflicciones difíciles. Y estas aflicciones no son las mismas para todos, pues algunos son muy saludables y otros son débiles. Cuando había un tribunal en Jerusalén en la cámara de piedra labrada y cuando juzgaban casos capitales o castigados con azotes. En el caso de los azotes, calculaban el número de azotes que el condenado debía recibir según su fuerza para soportarlo. Y así debemos hacer ahora. Todo según la condición del hombre. Hay un hombre que, si hacemos que su dolor sea demasiado severo, abandonará el asunto por completo y no hará penitencia. Por lo tanto, el hombre sabio debe investigar la condición del hombre y decidir cómo crea conveniente. Y ahora debemos escribir los detalles de cómo uno debe afligirse para expiar transgresiones específicas. Un hombre que tuvo relaciones sexuales con una mujer gentil debe ayunar y ser azotado. Y no debe comer carne ni beber vino durante al menos 40 días. O debe ayunar 3 días, noche y día, en 3 años consecutivos. Y, si después del arrepentimiento, vuelve a su mala conducta, debe imponerse una carga más pesada. En verano, debe ir a un lugar donde haya muchas hormigas y sentarse desnudo entre ellas. Y en invierno, debe romper el hielo sobre el agua y sentarse con el agua hasta la nariz. Y si vuelve a sus malas costumbres, entonces debe aumentar la angustia cada vez más severa.